Bienvenido a este espacio de calma, donde las palabras acarician el alma y cada sonido te guía hacia un descanso profundo. Hoy te comparto una historia llena de ternura, esperanza y suavidad, ideal para dejar atrás el ruido del día y rendirte al abrazo de la noche. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte y acompañarme cada noche con nuevas historias diseñadas para ayudarte a dormir en paz. Ponte cómodo, respira profundo. La historia está por comenzar. Elian, el niño que aprendió a ser de todos y de sí mismo. Elian no recordaba exactamente cuándo había comenzado a caminar. A veces sentía que llevaba toda la vida haciéndolo, atravesando pueblos y campos, colinas verdes y senderos cubiertos de hojas. Su memoria más antigua era la de una mano cálida que lo llevaba de la suya, guiándolo entre una feria llena de colores y música, pero esa mano ya no estaba. Ahora solo quedaban los pasos, las voces desconocidas, y un viejo violín colgado de su espalda, cuyo estuche de madera tenía marcas del tiempo. Vivía con la señora Bricia en un rincón de un pueblo donde las casas parecían estar hechas de pan tostado, todas inclinadas y con techos rojos. La señora Bricia tenía el rostro lleno de arrugas suaves, como una sábana que se dobla muchas veces con cuidado. Era buena, aunque un poco distante, como si cuidara a Elian más por deber que por cariño. Aún así, todas las noches le dejaba una taza de leche tibia y un trozo de pan dulce junto al catre. Elian nunca preguntó por qué estaba allí ni por qué no tenía padres como los demás niños. Aprendió a aceptar lo que tenía, un rincón cálido, una almohada algo dura y una gata flaca llamada Ruska que dormía a sus pies. Pero una mañana de viento fresco, cuando el cielo estaba despejado y azul como un charco limpio, la señora Bricia lo llamó con su voz ronca. Elian, vendrá un hombre hoy. Dice que te conoce, que sabe de dónde vienes. El niño frunció el ceño, y un cosquilleo extraño le recorrió el pecho. No sabía si debía sentirse feliz o nervioso. No dijo nada, simplemente siguió recogiendo las cáscaras de naranja que Ruska había volcado del cubo. Más tarde, cuando el sol ya estaba alto, un carruaje deteniéndose en la plaza levantó una nube de polvo dorado. De él bajó un hombre alto, con un sombrero negro muy ancho y un abrigo largo. Su nombre era Matías Bernal, y traía consigo un aire de historia antigua, de alguien que había visto muchos inviernos y también muchos caminos. «Hola, muchacho», dijo Matías, mirándolo con unos ojos grises y tranquilos. «Yo conocí a tu madre, hace muchos años. No puedo devolverte tu hogar, pero sí puedo darte un lugar a mi lado. Viajo por los pueblos con mis canciones y mis cuentos. Si vienes conmigo, tendrás techo, comida y algo de compañía». La señora Bricia no lo miró directamente. Solo asintió con un leve gesto, como si todo estuviera ya decidido. Elian no lloró. Ni siquiera sonrió. Solo se acercó, abrazó una vez más a Ruska, que se frotó contra su pierna sin saber qué pasaba, y tomó el estuche del violín. El viejo instrumento no era suyo por herencia, pero lo había encontrado en el desván de la señora Bricia y desde entonces lo había hecho suyo, aunque apenas podía sacar de él un par de notas afinadas. Y así, con una maleta vieja y el violín colgado del hombro, Elian se subió al carruaje, y su vida cambió para siempre. Los días con Matías eran largos pero apacibles. El hombre le enseñaba a afinar el violín y le hablaba de las notas como si fueran aves, la, sol, do. Todas tenían alma, decía. Dormían donde podían, a veces en establos, a veces bajo un cielo estrellado. Y por las tardes, Matías contaba cuentos en las plazas mientras Elian tocaba melodías suaves que iban mejorando poco a poco. Nunca estaban en un lugar más de 3 días. El carruaje se volvió su casa, y el viento su ventana. En el silencio del bosque, Elian aprendía a escuchar lo que no se decía, el crujir de las hojas, el canto tímido de un zorzal, la historia que el viento murmuraba entre las ramas. En un pueblo junto al río Lidia, conocieron a una mujer llamada Anae. Era tejedora,
y tenía un telar enorme que crujía como un barco. Anae tenía una voz suave y ojos como miel clara. Al escuchar el violín de Elian, sonrió como si recordara algo hermoso. Ese instrumento tiene historia, le dijo. Cuídalo bien. No todas las cosas que se heredan son visibles. Anae les ofreció comida caliente y una noche de descanso bajo su techo. Mientras Matías hablaba con ella junto al fuego, Elian miraba las trenzas de hilos en el telar. Cada color parecía tener una emoción: el azul era calma, el rojo, memoria, el verde, esperanza. Esa noche soñó con una mujer que lo abrazaba muy fuerte y le cantaba una canción sin letra. No pudo ver su rostro, pero su voz le era familiar. Al despertar, sintió una lágrima seca en la mejilla y el corazón extrañamente liviano. Siguieron su camino al amanecer y el recuerdo de Anae quedó como un hilo cálido en su memoria. A veces, Matías hablaba del pasado. Decía que había sido actor, poeta, cuidador de faros. Elian no sabía que era cierto y que no, pero le gustaba escucharlo. Cada historia era como una manta que cubría un poco el frío que le quedaba dentro. Un día, bajo una tormenta de primavera, su carruaje se atascó en un camino lleno de barro. Se refugiaron en un granero viejo, donde conocieron a una niña llamada Clara. Tenía los cabellos como lino mojado y una risa que iluminaba la lluvia. Clara no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, parecía que lo decía todo. Ella le mostró a Elian un nido de golondrinas escondido entre las vigas. El niño lo miró largo rato, fascinado por cómo algo tan frágil podía sobrevivir al viento. Las cosas pequeñas también son fuertes, dijo Clara con suavidad. Como tú. Esa noche, compartieron pan y canciones, y Elian, por primera vez, tocó el violín sin miedo a equivocarse. Clara lo aplaudió con los ojos brillando. Y aunque al día siguiente el viaje debía continuar, Elian nunca olvidó ese gesto. Ni esa mirada que le hizo sentir que era alguien, y no nadie. Con el tiempo, su música mejoró. Tocaba en plazas, en mercados, incluso en bodas. Matías envejecía más rápido ahora, y tosía con frecuencia. Decía que el invierno se le estaba metiendo en los huesos. Si un día no despierto, no tengas miedo, le dijo una tarde. El camino sabrá llevarte. Solo escucha. Elian asintió, aunque no quería pensar en eso. Mientras viajaban, iba preguntando en secreto por su origen. Nadie parecía saber nada, pero cada rostro, cada sonrisa que encontraba, tejía una parte de su nueva identidad. Ya no era un niño perdido, era un viajero con violín y una historia que iba escribiéndose nota por nota. El mundo era grande, y el corazón de Elian, aunque herido, empezaba a abrirse como una flor cansada que por fin recibe luz. Pasaron más estaciones. El tiempo se deslizaba como el agua entre los dedos, silencioso y constante. Elian ya no era tan pequeño. Su cuerpo había crecido, sus manos eran más firmes sobre el violín, y su voz comenzaba a tener ese tono entre niño y joven que marca los días nuevos. Pero dentro de él aún vivía ese niño de pasos cautelosos y ojos amplios, siempre atentos al mundo. Un invierno particularmente crudo los obligó a detenerse en un pueblo donde el viento parecía no tener compasión. Matías estaba cada vez más débil, y su tos se volvió una sombra constante que se arrastraba detrás de ellos. Fue entonces cuando se instalaron por un tiempo en la posada de una mujer robusta y dulce llamada Mara, que, al ver el estado del viejo trovador, no dudó en darles techo, sopa caliente y silencio. La habitación era pequeña, pero el fuego siempre estaba encendido, y las noches se hacían más largas pero menos solitarias. Una madrugada, cuando la nieve caía en silencio y las ramas estaban cubiertas de escarcha, Matías llamó a Elian. El niño se acercó al lecho y tomó su mano, fría pero aún fuerte. Elian, tú tienes música en las venas, pero también una historia que no te han contado. No sé todo, pero sé que tu madre te amaba. Ella no te abandonó, te protegió.
El niño apretó los labios, con los ojos brillando. ¿Cómo era ella? Valiente. Hermosa como una estrella de otoño. Cantaba con una voz que hacía llorar a los sauces, y tenía tus mismos ojos. Elian cerró los suyos. El corazón le latía como si escuchara un eco antiguo, uno que había estado siempre ahí, aguardando ser despertado. Matías le entregó una bolsa de tela. Dentro había una medalla con un emblema, un rosal y una pequeña estrella bordada con hilos dorados. Es de ella. Quizás un día te ayude a encontrar tus raíces. Pero lo más importante es que encuentres lo que tú eres ahora. Esa noche, mientras el fuego chispeaba bajito, Matías cerró los ojos para no abrirlos más. Su rostro, en paz, parecía haber regresado a un lugar secreto. Elian no lloró enseguida. Le acarició el cabello, le cubrió con una manta, y luego salió al frío. Bajo la luna, tocó una melodía con el violín. Era suave, profunda, como un susurro de despedida. Y mientras lo hacía, juró no detenerse. Continuaría el viaje. No solo por él, sino también por Matías, y por la mujer de la canción sin letra. Mara lo abrazó como una madre al día siguiente. Le ofreció quedarse, le dijo que tenía un lugar en la posada, que podía ayudar en la cocina, aprender un oficio. Pero Elian sabía que debía seguir. Gracias, señora Mara. Pero mi camino aún no ha terminado. Ella, con los ojos húmedos, le entregó un abrigo nuevo y pan envuelto en tela. No dijo nada más, solo lo miró alejarse, como quien despide al hijo que nunca tuvo. Elian siguió cruzando pueblos, caminos y estaciones. Ya no era un niño perdido, era un muchacho con propósito, con música en el alma y una historia dormida entre las manos. En una ciudad de piedra blanca y tejados anaranjados, tocó una tarde en la plaza. Su música atrajo a una anciana con bastón y mirada aguda. Se llamaba Doña Leticia y tenía la memoria llena de nombres y secretos. Cuando vio la medalla en su cuello, su expresión cambió. Ese emblema pertenece a la casa de los Rosales del Norte. ¿De dónde lo sacaste, muchacho? Elian le contó lo que sabía, que había sido criado por la señora Bricia, que un hombre llamado Matías lo cuidó, que su madre lo protegió, pero que su historia era aún un rompecabezas sin terminar. La mujer se quedó en silencio largo rato. Yo conocí a una joven de esa casa. Se llamaba Auren. Era noble, pero se escapó por amor. Decían que tuvo un hijo, que huyó para salvarlo. El corazón de Elian dio un vuelco. ¿Auren? Sí, tenía tu rostro. Si esa medalla es de ella, muchacho, tú eres hijo de Auren de los Rosales del Norte. Elian cerró los suyos. El corazón le latía como si escuchara un eco antiguo, uno que había estado siempre ahí, aguardando ser despertado. Matías le entregó una bolsa de tela. Dentro había una medalla con un emblema, un rosal y una pequeña estrella bordada con hilos dorados. Es de ella. Quizás un día te ayude a encontrar tus raíces. Pero lo más importante es que encuentres lo que tú eres ahora. Esa noche, mientras el fuego chispeaba bajito, Matías cerró los ojos para no abrirlos más. Su rostro, en paz, parecía haber regresado a un lugar secreto. Elian no lloró enseguida. Le acarició el cabello, le cubrió con una manta, y luego salió al frío. Bajo la luna, tocó una melodía con el violín. Era suave, profunda, como un susurro de despedida. Y mientras lo hacía, juró no detenerse. Continuaría el viaje. No solo por él, sino también por Matías, y por la mujer de la canción sin letra. Mara lo abrazó como una madre al día siguiente. Le ofreció quedarse, le dijo que tenía un lugar en la posada, que podía ayudar en la cocina, aprender un oficio. Pero Elian sabía que debía seguir. Gracias, señora Mara. Pero mi camino aún no ha terminado. Ella, con los ojos húmedos, le entregó un abrigo nuevo y pan envuelto en tela. No dijo nada más,
solo lo miró alejarse, como quien despide al hijo que nunca tuvo. Elian siguió cruzando pueblos, caminos y estaciones. Ya no era un niño perdido, era un muchacho con propósito, con música en el alma y una historia dormida entre las manos. En una ciudad de piedra blanca y tejados anaranjados, tocó una tarde en la plaza. Su música atrajo a una anciana con bastón y mirada aguda. Se llamaba Doña Leticia y tenía la memoria llena de nombres y secretos. Cuando vio la medalla en su cuello, su expresión cambió. Ese emblema pertenece a la casa de los Rosales del Norte. ¿De dónde lo sacaste, muchacho? Elian le contó lo que sabía, que había sido criado por la señora Bricia, que un hombre llamado Matías lo cuidó, que su madre lo protegió, pero que su historia era aún un rompecabezas sin terminar. La mujer se quedó en silencio largo rato. Yo conocí a una joven de esa casa. Se llamaba Auren. Era noble, pero se escapó por amor. Decían que tuvo un hijo, que huyó para salvarlo. El corazón de Elian dio un vuelco. ¿Auren? Sí, tenía tu rostro. Si esa medalla es de ella, muchacho, tú eres hijo de Auren de los Rosales del Norte. Elian no sabía qué sentir. El nombre sonaba ajeno, pero al mismo tiempo, algo dentro de él se encendió, como si de pronto muchas piezas encajaran. ¿Dónde está ella? Nadie lo sabe. Se dijo que murió en una tormenta, otros creen que vive escondida. Pero si sigues hacia el norte, hacia las colinas de Arduen, quizás encuentres más respuestas. Elian agradeció con una reverencia. Esa noche durmió poco. Sentía que por fin el viento le hablaba con sentido. Las estrellas parecían moverse a su favor. Tomó su violín, ajustó el abrigo que Mara le había regalado, y siguió hacia el norte. Los días se volvieron más fríos. El paisaje cambió, menos pueblos, más bosques. Conoció a un pastor solitario que le habló de lobos sabios, y a una anciana que horneaba pan en una choza cubierta de musgo y lo llamó niño de luz. Cada persona era un susurro, una parte del camino. Y entonces, un día, mientras el sol se ocultaba tras un manto de nubes, llegó a un claro rodeado de cerezos secos. En el centro, una cabaña cubierta de hiedra parecía dormir desde hacía años. Elian sintió algo extraño. Como si ya hubiese estado allí. Se acercó. Tocó la puerta con timidez. No respondió nadie. La empujó y crujió al abrirse. Dentro, el aire era denso de silencio y recuerdos. En una repisa había retratos viejos, y uno de ellos le hizo detenerse en seco, una mujer joven, con su mismo cabello, sus mismos ojos. «Y mamá», susurró. La voz detrás de él fue apenas un murmullo. «¿Elian?» El joven se volvió. Una mujer, algo envejecida, delgada, con los ojos llenos de asombro y lágrimas, lo miraba desde la entrada. Sostenía un pañuelo entre las manos temblorosas. «¿Eres tú?» Elian no supo si estaba soñando. Dio un paso, y luego otro, y la mujer abrió los brazos. «Lo supe, siempre lo supe, que vendrías». Se abrazaron en silencio, largo y tembloroso. Como si la vida les hubiese contenido el aliento durante años y, al fin, pudieran soltarlo. El hogar al que había llegado no era grande ni brillante, pero todo en él tenía una belleza discreta y cálida. Las paredes estaban llenas de tapices gastados, bordados con flores que habían perdido su color, y sobre la mesa, un jarrón de barro contenía ramitas secas de lavanda. Todo olía a tiempo detenido. Auren, su madre, no dejó de mirarlo durante horas. Tocaba su rostro, su cabello, su mentón, como si quisiera convencerse de que no era un espejismo. Elian no preguntó de inmediato. Se quedó allí, sintiendo el calor de la cabaña, el crujido de la leña en la chimenea, y la respiración pausada de aquella mujer que por años había sido solo una sombra en sus sueños. Esa noche, dormido sobre una manta gruesa y con el corazón en calma por primera vez,
Soñó que era un niño muy pequeño que corría por un campo de trigo, y alguien detrás de él cantaba su nombre, repitiéndolo con dulzura, como si fuera una canción. Por la mañana, el cielo estaba cubierto, pero la neblina se deshacía poco a poco, como si el mundo le abriera paso a la claridad. Sentados junto al fuego, Auren le habló en voz baja. Cuando naciste, Elian, supe que no podría darte una vida protegida si me quedaba donde todos esperaban. Tu padre era un hombre sencillo, no noble, no rico, solo un soñador. Cuando la familia lo supo, quisieron separarnos. Me dijeron que te quitarían de mis brazos. Así que huí. Cruzamos muchos caminos. Pero él enfermó pronto. Y yo no tenía fuerzas ni recursos. Encontré a Matías por casualidad y le rogué que te cuidara si algo me ocurría. Auren hizo una pausa. Su voz era serena, pero sus ojos tenían esa tristeza que no se borra con el tiempo. Me hirieron cuando intenté regresar por ti. Me escondí aquí, en esta cabaña que era de tu abuela, esperando noticias. Pero la vida se volvió silencio. Nunca supe que fue de ti. Hasta que llegaste con ese violín y tu mirada de viento. Elian la escuchó en calma. No guardaba rencor. Todo lo que había vivido, lo bueno y lo malo, lo había traído hasta ella. Había sido largo el camino, pero la paz que sentía ahora lo cubría como un manto. Pasaron los días. Auren le enseñó a preparar infusiones con hierbas del bosque. Le mostró el viejo cuaderno de canciones que su padre había escrito, con letras suaves y notas dibujadas con lápiz. Elian lo leía en voz baja por las noches, sintiendo que por fin su historia tenía raíces. Pero dentro de él ardía aún una llama, la de los caminos abiertos, la de las melodías sin techo. Sabía que su viaje no había terminado, solo había encontrado una pausa, un refugio. ¿Puedo quedarme aquí contigo por un tiempo?, le preguntó una mañana mientras recogían agua del pozo. Auren lo abrazó. El tiempo que tú desees. Pero cuando sientas que el viento llama de nuevo, ve sin miedo. Yo estaré aquí. Siempre. Y así fue. Por un invierno entero, Elian vivió junto a su madre. Tocaba melodías nuevas al caer la tarde, las escribía en el cuaderno de su padre, y a veces, la gente de los alrededores venía a escuchar. Había algo en su música que acariciaba el alma, decían. Fue un anciano, ciego de nacimiento, quien una tarde lo tomó de la mano y le dijo: tú no solo tocas con los dedos, tocas con la historia que llevas en los hombros. Eres un tejedor de caminos, niño. No te quedes quieto para siempre. Elian lo entendió. Agradeció cada amanecer junto a Auren, pero sabía que la música aún lo esperaba allá afuera, en las plazas, en los graneros, en las noches de cielo limpio. Y cuando la primavera volvió a asomarse, con sus cerezos abriéndose en susurros, preparó de nuevo su maleta. Auren lo despidió con un beso en la frente y un colgante que había sido suyo, una piedra azul clara, como la luz antes del amanecer. Para que recuerdes quién eres. ¿Y de dónde vienes? Elian sonrió. Ya no sentía vacío. Tenía nombre, rostro, memoria y un camino. Volvió a recorrer tierras, ahora con melodías más suaves, más profundas. Ya no tocaba por comida, sino por el arte de tocar. Su música se volvió consuelo para los cansados, esperanza para los tristes, compañía para los solitarios. Conoció a una muchacha llamada Lidia, que cuidaba un jardín en ruinas donde las flores aún brotaban sin permiso. Lidia escuchó su música con los ojos cerrados, y cuando la primera nota se deshizo en el aire, dijo: tu sonido sabe a reencuentro. Y Elian supo que había encontrado algo más. No era solo el amor que nace de una mirada larga, sino la conexión de dos almas que no se temen en el silencio. Lidia no lo ató a su jardín, pero lo convirtió en parte de él. Se unió a su viaje. Y desde entonces, los caminos se llenaron de risas, de historias tejidas entre dos voces.
Los años pasaron sin hacer ruido. Elian no dejó nunca de tocar. A veces regresaba donde Auren, pasaba el invierno con ella, y luego partía con Lidia en primavera. Su violín era más viejo, pero su sonido, más sabio. Un día, muchos años después, en una plaza de un pueblo donde nadie lo conocía, un niño se acercó, lo miró con ojos grandes y le preguntó: ¿por qué tocas tan bonito? Y Elian respondió, con una sonrisa tranquila: porque cada nota es un paso que me trajo hasta aquí. Y siguió tocando, mientras el cielo se encendía con tonos rosados y el viento le susurraba, como siempre, la siguiente historia por venir. Elian siguió tocando hasta que las sombras de la tarde se alargaron como brazos dormidos sobre la plaza. Cada cuerda del violín vibraba con una ternura antigua, como si el viento mismo lo recordara. La gente a su alrededor no hablaba, solo escuchaba. Algunos cerraban los ojos. Otros sonreían con un suspiro profundo, como quien por fin suelta algo que había cargado por demasiado tiempo. Cuando la última nota flotó en el aire, el silencio fue tan sereno que nadie se atrevió a romperlo. Y entonces, poco a poco, la vida regresó, un niño se rió bajito, una anciana aplaudió con lentitud, y los pájaros retomaron su vuelo. Lidia, sentada en una banca cercana, lo miró con esa ternura que no necesita palabras. Se acercó y le tomó la mano, apretándola entre las suyas, cálidas y firmes. Fue hermoso, susurró. Como si el mundo respirara contigo. Elian sonrió. Ya no era aquel niño silencioso de mirada perdida. Era un hombre joven, tranquilo, con el alma habitada de historias y canciones. Sabía quién era, sabía de dónde venía, y lo más importante, sabía hacia dónde deseaba ir. No necesitaba grandes escenarios, ni muros de oro, ni honores de reyes. Su vida estaba en el camino, en las voces que escuchaba, en los abrazos que ofrecía, en las canciones que nacían en medio del viento. Esa noche, durmió bajo un cielo tan estrellado que parecía que cada estrella conocía su nombre. Y antes de cerrar los ojos, con Lidia acurrucada a su lado, pensó en Matías, en Mara, en Clara, en Anae, en su madre Auren, y en todas las almas que le habían dado hogar, aunque fuese solo por una noche. El mundo era vasto, pero su corazón ya no era un lugar vacío. Era, por fin, un hogar lleno de música. Y así, en silencio, con una sonrisa dormida, Elian descansó, mientras el viento seguía susurrando su nombre en cada rincón donde alguna vez su violín dejó una melodía.